Muchos de nosotros hemos visto esta alerta en varias redes sociales de latinoamericanos y sobre todo de colombianos, así que hoy me he comunicado directamente con Stop Deportación Irene, su portavoz, ha respondido todas las preguntas sobre la seriedad de este tipo de alertas. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para aquellos nuevos por aquí, yo soy Fabián Bernal, gracias por estar aquí y si aún no están suscritos, por favor háganlo y activen esa campanita para que puedan estar pendientes de toda la información que publico todo el tiempo en el canal. Buenas tardes, Irene Carrión, eres la portavoz de la plataforma Stop Deportación. Gracias por estar aquí conmigo para poder aclarar todas las dudas sobre estas alertas que estamos viendo últimamente. Y para empezar, por favor, Irene, cuéntanos, ¿qué es Stop Deportación? Stop Deportación es una campaña de comunicación creada por la campaña estatal por el cierre de los CIES y el fin de las deportaciones, que es una plataforma de colectivos y activistas que existe en España desde hace ya varios años, en todo el Estado español, que aúna colectivos que trabajan denunciando la situación que sufren los migrantes en situación irregular, a los que se encierran los CIES, la situación en los CIES y las deportaciones. Entonces, es una plataforma abierta a activistas de diferentes lugares locales, que localmente, por ejemplo, en Madrid, gente que está muy atenta a lo que pasa en el CIE, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Barcelona también, Tanquemes CIES, que está atento a lo que pasa en Zona Franca, en Valencia, donde hay CIE, etcétera, y otros colectivos en ciudades donde no hay CIE, pero bueno, la situación, aunque no haya un centro de internamiento, siempre está la preocupación de la situación de las personas en situación sin papeles, que están en situación irregular. Entonces, lo que detectamos era la necesidad de explicar más lo que sucede con las deportaciones en concreto y especialmente las deportaciones que se llaman express, que a mucha gente le pillan por sorpresa o no saben que existen, porque si tú estás en situación irregular y con una orden de expulsión abierta, puede haber un internamiento en un CIE y con todas unas vulneraciones de derechos y una problemática específica y de ahí hacerse una deportación, pero hay casos a personas a las que las detienen en comisaría 72 horas máximo, que es lo que se puede estar legalmente estar detenido sin poner en disposición a un juez, y ejecutan la deportación, con muchas menos tiempo, digamos, para reaccionar, para garantizar, por ejemplo, cuestionar, oye, esta orden de deportación que tú quieres ejecutar ahora es de hace 10 años, mi vida ha cambiado, no está actualizado este tema, tengo arraigo, estoy tramitando la tarjeta roja de asilo y me la iban a dar, todo este tipo de cuestiones. Ok, para las personas que no saben qué es un CIE, ¿le puedes explicar rápidamente? Porque muchos extranjeros están acá y piensan que, bueno, no tienen ni idea cómo funcionan o qué podría hacer estas cosas. Bueno, el Centro de Internamiento de Extranjeros es un centro cerrado, no es una cárcel, no es un centro penitenciario en el que se encierra a algunos inmigrantes a los que hay una orden de deportación y el juez decide encerrarlos para ejecutar esa deportación porque bueno, considera que es la forma, puedes estar hasta 60 días en el ordenamiento español, encerrado, hasta que haya un vuelo que te deporten o hasta que te liberan, porque pues en muchos casos existía arraigo, pues eres susceptible de solicitar asilo, solicitas asilo y entra en trámite muchas circunstancias de ese tipo, ¿vale? Entonces existen 7 u 8 abiertos en España y es una cosa que llevamos denunciando muchos años porque es, digamos, por una situación que no es un delito, que es no tener los papeles, se detiene y se priva de libertad y de derechos a unas personas cuando no es una medida coercitiva que no debería existir. Exacto. En cuanto a eso, ahora sí hablemos
directamente de esta alerta que ha llegado y se ha difundido muchísimo en los últimos días. Ustedes han publicado que habrá un vuelo de deportación el próximo 23 de este mes hacia Colombia. Esta información obviamente es muy seria y queremos intentar estar en contra de esos bulos y de la gente que dice que no. ¿Ustedes cómo se enteran de estos vuelos de deportación? Bueno, como he comentado, esto es una campaña de comunicación que generamos en red. Entonces, lo que hacemos es recibir información que puede venir de diferentes sitios, de colectivos activistas que participan con nosotros en diferentes zonas del Estado español. Puede ser desde que conozcamos algún caso de alguna persona migrante que ha recibido una notificación de que va a ser expulsado ese día en ese vuelo, cuando es y por la tipología de vuelo sabemos que va a ser un vuelo macro, porque sabemos cuáles son las empresas que gestionan estos vuelos. También puede ser otras vías, otros colectivos que se enteran porque trabajan con abogados, porque tienen información a través de gente que trabaja en el ministerio, etcétera. Entonces, nosotros, antes de publicar cualquier tipo de alerta de este tipo de vuelos macro, siempre verificamos que haya un par de fuentes, que nos haya llegado por un par de sitios y que sean fuentes fiables, digamos, pues que haya una referencia clara. Por supuesto, en algún caso puede suceder que el vuelo se cancele o se reprograme, que es lo que está pasando con los vuelos de Senegal por una circunstancia particular, ¿vale? No es por supuesto, y ojalá nosotros reclamemos que estos vuelos no salgan, ¿no? Claro. Pero nosotros no publicamos un vuelo si no tenemos esta referencia de haber visto evidencias de al menos dos fuentes fiables de nuestra red. Hemos publicado una alerta ahora, publicamos una alerta en diciembre, concretamente a Colombia, porque sabemos, el vuelo de diciembre efectivamente se ejecutó y tenemos evidencias, tenemos gente que nos contactó, nos contó después del vuelo. Ese vuelo se ejecutó y ha salido en prensa. Y antes de eso, desde marzo en pandemia no había habido vuelos de deportación, macro, se habían paralizado todos, con lo cual no había habido. Hacemos estas alertas cuando hay estos vuelos macro porque es un momento en que se producen una situación que nos parece especialmente grave, que es que, porque también se producen vuelos de personas concretas en un vuelo comercial, por ejemplo, acompañado por dos policías, te meten en un vuelo, por ejemplo, de Iberia a Colombia. Pero en estos vuelos, por ejemplo, si el vuelo caben 80 personas y tienes 20 personas en el CIE, digamos, intentan rellenar ese vuelo, rellenar. Entonces ahí se produce una cosa, que se producen redadas y se producen llamados falsos a comisaría a gente que tiene una orden de expulsión. Una redada puede ser en un metro, empiezan a pedir papeles, primero es racista, pero empiezan a pedir papeles con gente que tiene apariencia de ser de Colombia, claro, y entonces ahí sí les figura en sus datos que tienen una orden de expulsión abierta, las detienen en comisaría, máximo 72 horas y al vuelo. ¿Qué pasa? Que muchas veces, además, esto es una información desactualizada. Tú pudiste tener una orden de expulsión en 2010 que la vida es así, además ni siquiera lo sabes, tu vida ha sido de circunstancias, has tenido hijos, te has regularizado, no te has regularizado, estás en trámites. Hay muchos argumentos nuevos que entran en levantar esto y tienes 72 horas para contraargumentar, para conseguir apoyo de un abogado, que la policía que tienes derecho a ese abogado, saber que lo puedes pedir y eso, por eso hacemos estos llamados, sabemos, que es una tensión para la población que está en situación irregular, no querríamos colaborar, digamos, en vivir con miedo, pero es verdad que es una realidad que existe y que creemos que la gente de la comunidad lo tiene que saber. Pues muchísimas gracias, Sireni, además por esta labor tan importante para todos los migrantes. Importantísimo todo lo que nos estás diciendo. Y me surgen dos dudas. Justamente en uno de los grupos dijeron, por favor, no asistan a las citas en este momento. Y una persona preguntaba, yo sé que me han denegado el asilo y estoy citado para estos días en la policía. ¿Asisto o no asisto? ¿No debería asistir?
Tiene el asilo denegado y Le van a notificar, lo citaron, lo llamaron para notificarle. Entonces él dijo, claro, ¿asisto o no asisto? Porque justamente aquí nos dice eh, mayor probabilidad de redadas por perfil étnico sí, y sí, cita sí. a comisaría. Entonces, Pues desgraciadamente, o sea, no podemos generalizar, pero conocemos casos de gente que ha sido citada en comisaría y les han sido subido en un vuelo. que, Entonces, en todo caso, que busca, o sea, que no vaya solo, que vaya con abogado y digamos, es el vuelo, si tiene justo en estos días críticos que digo, antes del día 23 los 3 días antes, pues que acuda acompañada, busca asistencia o que no acuda. Y en todo caso, si la cita es posterior, que acuda acompañado porque siempre puede haber una situación, o sea, te pueden encerrar en el CIE para deportarte posteriormente en un vuelo, o deportarte en un vuelo comercial, pero si ya ha tenido denegado el asilo y le citan para entregarle la orden de expulsión efectivamente está en riesgo. Y ya siento tener que decirlo porque me gustaría que no genera esta tensión. A estas citas, cuando uno va a comisaría en esta situación, debería siempre ir acompañado o informar a algún familiar de dónde va a estar, etcétera, para poder poner en marcha cualquier tipo de alerta, porque sí que hemos recibido evidencia de casos de que esto se produce. De hecho, a ver, lo dice el defensor del pueblo, el defensor del pueblo, este tema de las citas engañosas a comisaría y luego acabar en vuelos de deportación, en un informe que publica todos los años sobre la situación que sucede cuando uno está en custodia policial, muestra su preocupación porque hay gente que le ha explicado que esto ha sucedido. No, o sea, se puede ver en el informe del defensor del pueblo del año pasado, se hace referencia a esto. claro, y por eso me parece muy importante y nuevamente te agradezco. Ustedes también ponen el correo de stopdeportacion@gmail.com acá. Me imagino que las personas, si tienen alguna urgencia, no tienen un abogado propio, no puede contactar, podrán contactar con ustedes para que ustedes de algún modo puedan colaborarles. Sí, nosotros, a ver, somos sobre todo, ese es el buzón de la campaña de información y comunicación, o sea que actuamos de canal, pero sabiendo dónde se encuentran, en qué zona de España, etcétera, activamos con todas las colectivos de la red ver quién les puede dar ese apoyo, poner en marcha un poco ese apoyo. Actuamos, digamos, de canal para intentar facilitar que puedan tener ese apoyo. Muchas Depende gracias. un poco digamos, de dónde están, etcétera, que tengamos llegada, digamos, a algún colectivo, a algunas activistas que estén trabajando en esa zona. Claro. Claro, pues muchas gracias por eso. Y creo que la última pregunta que me surge es, estas alertas normalmente vienen con un país específico. ¿Solo las personas de ese país deben tener esta alerta o esos vuelos también pueden llevar personas de países cercanos y luego desde el país, en este caso Colombia, pueden haber otras deportaciones o envíos a sus países de origen? En eso, en algunos países sucede porque hay acuerdo, o sea, aceptan, en general no. O sea, respondiendo concretamente a este caso, el riesgo en Colombia son colombianos, porque estos vuelos necesitan que el gobierno, que la contraparte, Colombia haya aceptado la recepción y Colombia acepta la recepción de ciudadanos colombianos. En general en Latinoamérica es así. Si hay un vuelo a Colombia, es República Dominicana, los hay a Ecuador, los puede haber, digamos, no es que ¿Mm? a Bolivia ha habido, etcétera, siempre son a ese país. En África no te diría lo mismo porque hay países que aceptan que devolución a su territorio gente que puede haber pasado por ahí. Por ejemplo, la patera partió de Mauritania. Entonces te aceptan devolver a una persona, a una senegalés, a Mauritania, cosa que lo denunciamos especialmente. Pero en Latinoamérica, que yo sepa, no hay un acuerdo de ese tipo con ningún país. Cuando es una alerta a Colombia, es ciudadanos colombianos. Cuando sucede esto, normalmente en Twitter y en Facebook lo aclaramos. Por ejemplo, si hay un vuelo a Mauritania, solemos decir alerta, que no solo se deporta a los mauritanios. Pero en Colombia, en el caso de Colombia, no. Son los colombianos los que ahora mismo están. Genial.
Irene, yo creo que ya para terminar, creo que ha quedado muy claro que lo que ustedes hacen es muy importante, que no se está generando una alerta, que la idea no es generar la alerta social, pues pánico, sino que las personas estén informadas. Así que en pantalla aparecerán también las redes sociales, el Twitter Sport Deportación, @Stop Deportación, y el Facebook Stop Deportación, para que las personas puedan estar atentas a sus redes sociales y enterarse por ahí. Exacto, ahí nosotros damos información general sobre lo que sucede con las deportaciones y cuando hay un vuelo macro que, como este caso, que sepamos, alerta concreta de ese vuelo macro, es lo que difundimos. Exacto, entonces las redes sociales aparecerán ahí para que si quieren se suscriban a las redes sociales, los sigan y así se puedan enterar directamente de las fuentes. Ya ven que esto es supremamente serio. No sé si Irene quieras decirnos algo más, de pronto se generen muchísimas dudas y más adelante podamos volver a contar contigo para solucionar algunas de estas preguntas. Sí, agradecer simplemente el espacio y la oportunidad de intentar explicar esto mejor. Insistir que efectivamente a nosotros nos preocupa mucho vivir en continua preocupación que genera la existencia de las deportaciones, ¿vale? O sea, esto no es forma de vivir y precisamente reclamamos que un fin a las deportaciones y un adecuado tratamiento jurídico y respeto a los derechos a las personas que están en riesgo. Esto que no sucede. Entonces, sentimos profundamente la alarma que gente puede sentir, pero esto es una información que entendemos que la sociedad debe saber que esto sucede y las comunidades directamente afectadas también, porque la opacidad es un riesgo de vulneración de derechos. Exacto. Muchísimas gracias, Irene. Creo que no es más, ha quedado muy claro. Quedan todas nuestras redes sociales para cualquier duda y esperamos contar contigo más adelante. No te quitamos mucho más tiempo. Muchísimas gracias y feliz tarde. Muchas gracias a ti, Fabián. Hasta luego. Chao. Adiós.